alteraciones plaquetarias en cantidad o en funcionamiento y la enfermedad de Von Willebrand, ¿no? Alteraciones de la hemostasia primaria. Plaquetario, ¿qué sistema se activa? Ya se formó el trombo plaquetario solamente. La fibrina. Se forman las mallas de fibrina. Y para que se formen las mallas de fibrina, ¿quiénes participan? Factores de coagulación. Por lo tanto, ahí es lo que viene a la alteración de la hemostasia pulmonar, entonces serían las alteraciones de los factores de la coagulación, ¿cierto? Puede ser hereditario y adquirido. Entre los hereditarios tenemos el déficit de factor 8, hemofilia, y el factor 9, hemofilia B, ¿cierto? Bueno, de todo eso es lo que vamos a llevar. Vamos a empezar con la trombocitopenia. Y para eso tienen que acordarse de lo que sucede con las plaquetas desde que nacen hasta que se mueren. No. Entonces, primero se van a producir ¿dónde? En la médula ósea. La ósea va a salir hacia dónde? Hacia la circulación. La sangre periférica, la circulación. En la sangre periférica se van a ir regulando a través Del hígado. con la producción de la Tromboyotina. ¿no? Va a pasar por todos los órganos, incluido también el vaso, para morir posteriormente siendo secuestrado por los macrófagos que se encuentran dentro del vaso o del hígado, ¿no? Entonces vamos a empezar con el número 1, que sería la producción. Y así ustedes me comentaron, ¿dónde se produce? En la médula ósea. ¿A partir de qué célula? De los megacarocitos, que emiten prolongaciones citoplasmáticas que van entre células endoteliales de los vasos sanguíneos y se van fragmentando y formando las plaquetas, ¿no? Ellas van a circular y en esa circulación va a ser regulada a través de la hormona que es secretada por el hígado, que se llama trombopoietina. Es decir, un paciente que tenga una trombocitopenia va a aumentar la secreción de trombopoietina. Y un paciente que tenga trombocitosis va a disminuir la secreción de trombopoietina para regular, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace la trombopoietina? La trombopoietina va a llegar a la médula ósea y la médula ósea va a ir a pegarse a los receptores de los megacarocitos, ¿cierto? Entonces, pónganse que este es un megacarocito, esta es la membrana citoplasmática, esta es la región intracitoplasmática y esta es la región extracelular. Atravesando la membrana van a estar el receptor de la trombopoietina, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la trombopoietina se une al receptor, se va a desencadenar la activación de la región intracitoplasmática del receptor, con activación de puro segundo mensajero, ¿no? Entre estos vamos a tener el maquinasa, que van a ir y a nivel nuclear van a inducir la proliferación de los megacarocitos y la liberación de plaquetas, ¿no? Entonces, ¿quién lo lee? Esto va a ser. La trombopoietina se une al receptor de trombopoietina activándolo, lo cual inicia eventos de transducción de señales, vías JAK, STAT y MAP. Maquinasa, ¿no? Entonces, de esa manera es que los megacarocitos proliferan, pero también no se activa solamente la proliferación, sino también la liberación de plaquetas, ¿ya? Entonces, una vez que cumple la vida media de las plaquetas, que es alrededor de, ¿quién se acuerda? De 7 a 10 días. En término medio, 10 días, acuérdense siempre, ¿ya? La palabra 10, así como lo del eritrocito, 120, plaquetas 10 en término medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasan por al lado de un macrófago, sobre todo endémico, pero también hepático, los macrófagos tienen entonces una forma
peculiar es reconocer antígenos que se encuentran en la superficie plaquetaria y que estos antígenos están presentes en las plaquetas que ya están viejitas, digamos, ¿no? Que ya han cumplido su vida media. Entonces, de esa manera las reconoce a las plaquetas. Ya se une a la plaqueta y la mete dentro de su citoplasma y dentro de su citoplasma la deshace, ¿no? La destruye y esa plaqueta desaparece. Ese es un buen mecanismo porque a través de eso tenemos una renovación plaquetaria porque después de su vida media esas plaquetas no están funcionando. Y entonces, ¿para qué? Va a estar dentro de la circulación, ¿no? Entonces, se van muriendo y van naciendo otras plaquetas nuevas funcionalmente activas, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de entender las patologías de las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas pueden ser que no se estén produciendo, ¿no? Como por ejemplo una aplasia medular. Entonces, ¿dónde está la patología? A nivel de la médula ósea. ¿Por qué? Porque no hay megacariocitos, ¿no? En las causas autoinmunes, ¿qué es lo que sucede? Se está aumentando la destrucción de las plaquetas. ¿Dónde? A nivel de los macrófagos. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar entonces con el tema de trombocitopenia. Y primero tenemos que saber la cantidad normal. 150.000 a 450.000. Eso desde el punto de vista estadístico. Si hacemos un conteo a nivel mundial, vamos a ver que la población normal maneja un conteo de plaquetas de 150.000 a 450.000, ¿no? Y generalmente lo más conocido es 150.000 a 300.000, que es lo más frecuente. Pero hasta 450.000 se considera normal. Eso desde el punto de vista estadístico. Pero desde el punto de vista clínico, es decir, ¿cuál es el conteo normal de plaquetas como para que una persona viva una vida normal, sin hemorragia y sin ningún factor de riesgo cuantitativo plaquetario a la hora de entrar al quirófano, por ejemplo, ¿no? Si tomamos en cuenta eso, el límite inferior no sería 150.000, sino sería 100.000. Por ejemplo, hay algunas escuelas que hablan de valores normales a partir de 100.000 plaquetas y no de 150.000 plaquetas. Pero eso sería desde el punto de vista práctico, clínico. ¿Por qué? Porque una persona que está con 100.000 plaquetas, 110.000, 120.000, es decir, por arriba de 100.000 plaquetas, es totalmente normal clínicamente, desde el punto de vista clínico, porque puede entrar al quirófano incluso de cerebro, ocular, ya, o sea, cirugías que son bien importantes, que el paciente tenga una hemostasia tanto primaria como secundaria 100% activo, ¿no? Entonces, puede entrar a cirugía, no tiene ningún riesgo de tener una hemorragia mayor a una persona que tenga más, en comparación a una persona que tenga más de 150.000 plaquetas, ¿ya? Entonces, 100.000 plaquetas, cualquiera de nosotros puede estar con 110.000 plaquetas, no nos hemos dado cuenta, hemos entrado al quirófano de emergencia y no pasó nada, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es leve? Cuando es menos de 150.000, ¿ya? Y moderada cuando es menos de 100.000. Por lo tanto, entre 100.000 a 150.000 es una trombocitopenia leve. Que estadísticamente ya se dice es una trombocitopenia leve. Pero clínicamente es como si estuviera totalmente normal el paciente. ¿Sí? Pero ya mejor de 100.000 plaquetas, ya vamos a hablar de una trombocitopenia moderada. ¿Qué significa? Que el paciente acá va a poder tener hemorragias mayor en comparación a una persona con conteo de plaquetas normales si se somete, por ejemplo, a cirugía. Entonces va a sangrar un poco más. O si tiene un trauma, va a sangrar un poco más, ¿ya? Pero no ante traumas pequeños y no también va a tener riesgo de hemorragias espontáneas. Es decir, que el paciente ni se acuerde qué fue lo que le sucedió como para que tenga esa hemorragia. Es decir, sin trauma. ¿Ya? Menos de 100.000. Ya menos de 50.000, ¿qué sucede? Ya el paciente va a llegar al consultorio con equimosis. Ya va a tener petequia, ya va a tener equimosis, ya va a tener
ya le va a decir, me cepillo los dientes, me sangra un poquito las encías, ¿ya? Y si el paciente tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo, que el paciente tenga alguna úlcera gástrica, entonces va a sangrar. Pero si no tiene úlcera gástrica, ninguna patología de base no va a sangrar, ¿ya? Quiere decir que ya para que sangre el paciente tiene que tener algunos factores predisponentes, alguna enfermedad de base sangrante o a nivel de la piel o si no solamente alguna equimosis, alguna petechia, algo de hemorragia de las encías al cepillarse los dientes, pero no de forma espontánea, ¿ya? ¿Qué es lo que más nosotros nos interesa a los pacientes que ya tienen menos de 30.000 plaquetas, sobre todo los que ya tienen menos de 20.000 plaquetas, porque ya el paciente tiene hemorragias espontáneas? El paciente está durmiendo y se levanta ya con una hemorragia digestiva o ya se levanta hace un ACV hemorrágico, ¿ya? Entonces, la mujer en la menstruación tiene una menstruación bien intensa. Entonces, ese es el que nos llama la atención, sobre todo de menos de 20.000 plaquetas, porque ella puede tener hemorragia espontánea, aunque esté acostado, ¿ya? Peor si tiene menos de 10.000, ¿no? Entonces, menos de 30.000 ya lo consideramos muy severa. Entonces, es importante saber, al igual que las neutropenias, ¿se acuerdan que es importante saber la clasificación en intensidad también de las trombocitopenias? Por ejemplo, un paciente que tenga trombocitopenia inmune primaria y que tenga 100.000 plaquetas, ¿ustedes van a comenzar tratamiento con corticoides? Sí, no. 120.000 plaquetas, 130.000, 100.000 plaquetas no le van a comenzar. Porque el paciente no lo requiere, está asintomático. ¿Okay? Recién se empieza el tratamiento cuando tienen menos de 50.000 plaquetas, no antes. 70.000 plaquetas no es criterio tampoco de iniciar tratamiento, a no ser que tenga algo de base, que ya esté con una hemorragia digestiva porque tiene alguna úlcera gástrica o etcétera. Entonces recién se le debería empezar el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿quién verá este último párrafo? Uno sobre T, 1 sobre 3 significa un tercio. Un tercio. Ya, ¿quién lo lee? Un tercio de las consultas hematológicas son por trombocitopenia. Del 5 al 10% de todos los pacientes hospitalizados tienen trombocitopenia. En UTI, 35%. Es algo frecuente, ¿ya? Generalmente, ¿por qué acuden los pacientes a hematología? O por anemia, o por trombocitopenia, ¿no? Eso es lo más frecuente. Puede ser la leucopenia, y por último las enfermedades oncohematológicas, ¿no? Entonces, una vez ya nosotros sabemos que el paciente tiene trombocitopenia, entonces, ¿qué nos toca? Saber el por qué, porque sabiendo el por qué, entonces se le va a hacer el tratamiento, que es muy distinto. Entonces, ¿cómo lo vamos a categorizar, no? Ya empezamos nosotros al inicio, en la que dijimos, ¿por qué no va a estar con plaquetas normales ese paciente? O porque no la está produciendo, o porque la está destruyendo, ¿cierto? O porque el paciente está con un hiperesplanismo por una trombocitopenia. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de las causas de neutropenia también teníamos esta clasificación, ¿cierto? La que un hiperesplenismo, es decir, un vaso grande en el cual está secuestrando, obviamente harta sangre en su interior y los macrófagos se están activando, obviamente va a tener ese paciente anemia, neutropenia y va a tener igual trombocitopenia, ¿no? Entonces, ahora, cuando se producen de forma disminuida, en el caso de las congénitas, que aquí ya no le puse toda la causa como el caso de la tabla de las neutropenias, ¿no? Para que ustedes no se asusten al ver la tabla. Porque en resumen, congénita ustedes van a saber que es un recién nacido que nació con trombocitopenia y que además tiene alteraciones fenotípicas, malformaciones ya sean esqueléticas o de órgano, corazón, riñón, cualquier otro órgano, ¿cierto? Entonces ya van a ir a buscar los síndromes. Entonces, causa, déficit de ácido fólico y vitamina B12, eso ya entonces que ustedes lo dominan, ¿no? Que en caso de esos déficits, que se necesitan esas sustancias para síntesis de ADN, obviamente el paciente va a estar primero con una anemia macrocística, luego el paciente va a estar con
leucopenia y con trombocitopenia, porque no tiene cómo proliferar todas esas células madre, ¿cierto? Aplasia medular. Va a estar con pancitopenia igual el paciente, ¿no? Ahorita estamos hablando de pancitopenia, enfermedades oncohematológicas, generalmente igual pancitopenia. Metástasis, es decir, el paciente está con cáncer y esas células cancerígenas se fueron a la circulación, llegaron a la médula ósea, invadieron la médula ósea. Obviamente que todas las células hematopoyéticas van a estar afectadas, igual, resumen, pancitopenia, ¿no? Entonces, fíjense que ya acá ya estamos hablando de algo específico que solamente va a involucrar a la producción de plaquetas. Y es ahí cuando estamos mencionando a la importancia de qué? Que es producida a nivel del hígado, ¿no? Entonces, paciente con una hepatopatía va a tener trombocitopenia. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que un paciente con una insuficiencia renal, ¿qué es lo que va a tener? Insuficiencia. Anemia, leucopenia o trombocitopenia. Anemia. Anemia por déficit de ácido. Eritropoyetina. Un paciente con hepatopatía, ¿qué es lo que va a tener? Trombocitopenia. Por déficit de Trombopoyetina. Un paciente con insuficiencia renal, con anemia secundaria insuficiencia renal, ¿qué le van a administrar de tratamiento? Eritropoyetina. Eritropoyetina aparte de la diálisis. Un paciente con hepatopatía y trombocitopenia, ¿qué le van a administrar? Trombopoyetina. Análogos de la trombopoyetina. Trombopac. Aquí, por ejemplo, aquí lo que hay es el trombopac, que viene comprimido de 25 y de 50 miligramos, ¿ya? Entonces, hepatitis C, fíjense, infección a nivel hepático, obviamente que es lo que va a tener trombocitopenia, drogas que van a afectar el hígado, sobre todo, trombocitopenia, ¿no? Entonces, ahora vamos a un momento de la destrucción. Entonces, acuérdense de que cada vez que hablamos de aumento de destrucción a nivel de célula, ya estamos tomando en cuenta el mecanismo inmune, ¿no? Porque esa es la forma en la que se destruyen las células por mecanismos inmunes. Entonces, aquí igual, no inmunes e inmunes. Dentro de la no inmune, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome de Hel, que lo vamos a hablar posteriormente, ¿ya? En otras clases. Inmune. Entonces, 1. Patologías autoinmunes sistémicas. Lupus eritematoso sistémico. Y primaria, es decir, solamente dirigida hacia la plaqueta, sería la Trombocitopenia inmune primaria. primaria, por eso la palabra primaria, ¿ya? Y la trombocitopenia inducida por hepatitis. Okay, entonces, está facilísimo, ¿cierto? Entendido. Entonces, ahora, vamos a empezar con las manifestaciones clínicas de las trombocitopenias de cualquier etiología. En resumen, trombocitopenia, entonces, las manifestaciones clínicas van a ser de síndrome purpúrico. ¿Qué significa síndrome purpúrico? La que se produce a consecuencia de alteración de la hemostasia primaria, ya sea, por ejemplo, por alteraciones factores-vulneradas, por alteraciones plaquetarias, ya sea por trombocitopenia o por las trombopatías, que son las alteraciones de la función de las plaquetas, ¿ya? ¿Y cuál es la característica del síndrome purpúrico? Hemorragia de piel y mucosas. Ejemplo de hemorragia de piel. De todos estos, ¿cuál sería todo esto? Hemorragia de piel. Equimosis y petequia. Y de mucosas, Gingivorragia. ¿qué más? Hemorragia digestiva. Hematuria, Hematuria y metrorragia. metrorragia, todo eso es hemorragia de mucosa, ¿ok? Y entonces, síndrome purpúrico, nosotros vamos a pensar que hay una alteración de la hemostasia primaria, ¿ya? Y si nosotros estamos pensando en un paciente que tenga una coagulopatía,
¿ya? Por ejemplo, que le digan a ustedes, va a venir ahorita un paciente que tiene diagnóstico de hemofilia, ya sea A o B. Y ustedes saben que tiene alteraciones de la hemostasia primaria o secundaria. De la primaria. Hemofilia. Secundaria. Secundaria, ¿no? Y entonces, ustedes van a pensar que van a recibir ese paciente con manifestación clínica de síndrome purpúrico. Sí. Exclusivo. Podría tener, pero no es lo principal. Cuando hablamos de alteraciones de la hemostasia secundaria o uropatia, lo que tienen es hemorragia, no simplemente hemorragia de tienen cosas, sino articulaciones y músculos. ¿Okay? Hacen hematomas, hacen hemartrosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que diferencien con esto? Muchas veces los médicos ponen en la anamnesis o en el resumen de historia clínica que el paciente presenta que el paciente presenta hematomas, y en realidad lo que el paciente presenta es equimosis. Es como que a toda la equimosis le llaman hematoma. No, hematoma es hemorragia de los músculos, equimosis es hemorragia de la piel. Es totalmente diferente. La equimosis ustedes van a ver como cuando ustedes mismos hacen un morestón, ¿cierto? Es algo plano, no rojito, va cambiando de coloración, al final es de color amarillo. ¿Por qué? Porque la hemorragia es a nivel de la piel. Pero si es un hematoma, ahí va a haber una masa, ¿no? Está sangrando el músculo, hay una masa dura, dolorosa, ¿no? Se golpea el brazo, si es un trauma intenso va a estar así, ¿no ves? Sí. Una bola, una masa dolorosa, dura, eso es hematoma, hemorragia a nivel de los músculos, ¿ok? Entonces, ahora, fíjense que aparte de síndrome purpúrico, ¿qué más pueden tener estos pacientes? Hemorragia intracraneal. ¿Y por qué dice aquí menos de 30.000 de conteo de plaquetas? Conteo de plaquetas. Porque sucede cuando hay menos de 30.000 plaquetas. Pero una persona ahorita se accidenta, tiene un accidente de tránsito, tiene plaquetas 200.000 y puede llegar con hemorragia intracraneal, ¿cierto? Sí, por el trauma. Pero es por el trauma. Ajá. Pero aquí dice menos 50.000. ¿Por qué? Porque menos de 30.000 ya el paciente puede tener una hemorragia intracraneal espontánea. Espontánea. Un paciente de menos de 150.000 plaquetas, pero más de 100.000, no va a tener una hemorragia intracraneal espontánea. Pero ya menos de 30.000, eso ya nosotros entonces preveemos que el paciente en cualquier momento puede empezar con un dolor de cabeza y tener una hemorragia intracraneal, ya de forma espontánea. ¿Está entendido, cierto? Sí. Ok, entonces, ahora vamos a empezar con el tema de trombocitopenia inmune primaria, es decir, trombocitopenia secundaria a una disminución de la producción, un aumento de la destrucción por alteración de la distribución. De la destrucción, creo. Por disminución de Aumento de la destrucción de la plaqueta, ¿no? Ya nos está diciendo que hay destrucción. la palabra clave que es inmune. Bueno, acuérdense de que cuando hablamos de destrucción a nivel celular, hematológico, ya estamos pensando en que una de las etiologías es el origen autoinmune, ¿cierto? El origen inmune. Entonces, ¿se acuerdan de, alguna vez han escuchado de del famoso PTI, púrpura trombocitopénica idiopática? Sí. Sí, escuchando. Sí, lo escucho. ¿No? Que hasta ahorita muchas personas lo comentan, ¿no? Que tiene el paciente de mi hijo o mi familiar, tanto tiene PTI, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática, ¿cierto? Incluso es increíble que actualmente, si uno entra al sistema de los seguros en general, al sistema, cuando uno tiene un paciente con este diagnóstico, ellos lo ponen como púrpura trombocitopénica idiopática.
Entonces, como ese, entonces, como que no están actualizados. Antes tenía ese nombre, púrpura trombocitopenia idiopática. Ahora se llama trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Porque es trombocitopenia inmune primaria. ¿Qué es lo que conserva acá la palabra? Trombocitopenia. Inmune, ¿por qué? Porque es etiología inmune. Y primaria porque involucra esa autoinmunidad directamente hacia las plaquetas. Es decir, es una enfermedad autoinmune general, como en el caso del lupus, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le quitó la palabra púrpura? Porque imagínense una persona con ese diagnóstico, pero que tenga 110.000 plaquetas, ¿va a tener síndrome purpúrico? No. No. Entonces uno le dice, tiene púrpura trombocitopénica idiopática, uno está enfatizando de que el paciente tiene púrpura y síndrome purpúrico. Tiene púrpura, de que sí o sí está con equimosis, está con petechia o gingiva vaginal, ¿cierto? Entonces no todos los pacientes van a tener púrpura. ¿Y por qué ya no es idiopática? Porque ahora ya sabemos cuál es la etiología. ¿Cuál es la etiología? Inmune. Autoinmune, ¿no? Antes no se sabía, por eso se decía. Por lo tanto, ahora ya no es PTI, sino ITP. ¿No ves? Bueno, si hablamos en inglés. O TIP, TIP, como si no tenemos una primaria. ¿Ya? Entonces, ¿está entendido, no? No me van a decir, tiene púrpura trombocitopénica idiopática ustedes, ¿no? ¿Qué me van a decir? Trombocitopenia inmune primaria. Ya, perfecto. Entonces, ¿quién me lee esa diapositiva? A una persona que no haya leído antes, digamos, antes por hoy, ¿no? Desorden adquirido caracterizado por trombocitopenia aislada en ausencia de factores causantes de trombocitopenia identificables, diagnóstico por exclusión. ¿Y cuál sería la definición de trombocitopenia desde el punto de vista práctico o clínico? Menos de 100.000. Menos de 100.000. Y desde el punto de vista estadístico, menos de 150.000. ¿Ok? Ya. Entonces, fíjense que en la definición ya nos está diciendo prácticamente cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico, ¿cierto? Un paciente que está con una trombocitopenia que es aislada, es decir, que no está con leucopenia, no está con anemia formando parte de esa enfermedad, ¿ok? No tiene factores causantes de trombocitopenia, como por ejemplo lupus, como por ejemplo infecciones, ¿no? Como por ejemplo cáncer que haya hecho metástasis, como por ejemplo que esté con quimioterapia, que obviamente la quimioterapia va a producir pancitopenia, ¿no? No tiene nada de esos antecedentes. Y dice algo, una palabra que dice exclusión. Ahora, para que entiendan por qué todavía sigue esa palabra de diagnóstico por exclusión. Por ejemplo, una persona con anemia y que es por déficit de hierro, usted llega al paciente y le dice, el paciente tiene anemia por déficit de hierro, y se lo pueden comprobar, ¿no? Le dan el hemograma, que está con hemoglobina disminuida, tiene anemia. Le dan estudio de hieremia, hierro seco, ferritina, todo eso disminuido, tiene déficit de hierro, ¿no? Un paciente que tiene lupus, ahí se lo muestra, ¿no? Está en estudio de autoinmunidad alterado, mire, fíjese, está el ANA, está elevado, está el anti-DNA igual positivo, tiene complemento disminuido, ¿no? Hay estudios objetivos que le está diciendo el diagnóstico, ¿no? Pero sin embargo, aquí no hay un estudio en la que se específico para esta patología. Porque para que sea estudio específico, esta enfermedad es producida por, hay anticuerpos que se fijan a las plaquetas. Entonces, el diagnóstico tendría que hacer con la detección de estos anticuerpos que se unen a las plaquetas, ¿cierto? Y actualmente hay determinación de anticuerpos antiplaquetarios. Pero ¿qué sucede? Al inicio que
ya dijeron, uy, ya hay en los laboratorios, se puede hacer determinación de tu cuerpo antiplaquetario. Entonces, ¿qué es lo que los médicos pensaron en primer lugar? Y dijeron, bueno, ya no es un diagnóstico de exclusión, ya tenemos el criterio que se pide, determinación de tu cuerpo antiplaquetario y ya. Pero sin embargo, es una prueba de que no es sensible. ¿Qué significa? Que si da negativa, no significa que no tenga la enfermedad, porque necesita tener una determinada cantidad de anticuerpos como para que sea positivo. Pero si no tiene esa determinada cantidad de anticuerpos, igual el paciente está con trombocitopenia y no da positivo, da negativo. Por lo tanto, no sirve para el diagnóstico, ¿ya? Y actualmente prácticamente no se lo usa. Ok, entonces hasta aquí está entendido. Luego vamos a ver cómo hacemos bien el diagnóstico. Epidemiología. Bueno, esta parte, ¿qué es la parte importante? Bueno, incidencia, prevalencia, bueno, todas las edades, cualquier persona puede tener esa enfermedad. Pero ¿qué sucede? Esto es acá lo importante. Resulta que los niños, generalmente uno tiene que preguntarle, en primer lugar uno tiene que preguntarle a la mamá si días antes, unos días antes ha tenido algún proceso infeccioso viral, porque generalmente es desencadenada por procesos infecciosos virales. ¿Okay? En cambio, los adultos no tienen ese antecedente. Y hay otras características, fíjense, que los niños generalmente es autonomía. Es decir, que muchas veces no se le da ningún tratamiento y sin embargo, 80% de resolución espontánea en los 6 meses. Y se curan, a veces al mes ya el paciente está con plaquetas normales sin que le hayan hecho tratamiento. Pero eso no sucede en los adultos. Generalmente en los adultos sí o sí se hace crónico. Y sí o sí, si uno no le da tratamiento, no se cura. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de esta parte de acá. Por eso hay algunas escuelas que no hacen tratamiento de los niños, sino que esperan. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la historia natural? En primer lugar, bueno, nosotros vamos a decir que una trombocitopenia inmunoprimaria es crónica. Ahí era 12 meses. Cuando persiste la trombocitopenia, más de un año, entonces ya dice, uno es crónica, ¿no? Pero si no ha cumplido un año, pero va más de 3 meses, se denomina persistente. Y cuando es menos de 3 meses, diagnóstico reciente. Diagnóstico reciente, ¿ya? Entonces, esta es la forma en la que se clasifica a estos pacientes. Generalmente en los niños, ¿qué es lo que sucede? En los niños generalmente, a los 3 meses, ya el niño está sano, generalmente. Entonces, ¿quiénes se quedan solamente con trombocitopenia reciente diagnóstico? Los niños, ¿por qué? Porque tienen resolución espontánea. Y otra característica es que los niños, ustedes sí o sí le van a preguntar a la mamá si no tuvo un resfrío en los últimos 10 días, porque generalmente sí tuvo un resfrío. Y eso es importante porque le da para sospechar esa trombocitopenia, inmunoprimaria, esa enfermedad. Si hace una semana, hace 10 días tuvo resfriado, tuvo catarro, entonces el paciente no tiene anemia, su hemoglobina está normal, leucocitos normales, el paciente está excelente, sin manifestar otras manifestaciones clínicas, sin nada, no es probable que tenga esta enfermedad que es la trombocitopenia inmunoprimaria. Pero sin embargo, en los adultos generalmente tienen la cronicidad, pasa del año, el paciente está toda la vida con esta enfermedad y hay que hacerle seguimiento toda la vida. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la patogénesis? ¿Por qué se produce? Ya de entrada sabemos que es de origen autoinmune, ¿no? Ya de entrada ya sabemos, hace ratito ya les comenté, les adelanté que esas plaquetas tienen en su superficie pegados autoanticuerpos. Autoanticuerpos, ¿no están atendiendo? ¿Están con sueño? ¿No? ¿Se acuerdan cuando le hablé del estudio de anticuerpos antiplaquetarios? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver qué sucede. En todas las enfermedades autoinmunes, ¿qué es lo que hay? Falla de la autotolerancia. Todas las personas tenemos tolerancia a nuestros propios antígenos, ¿no? Entonces, hay una falla de la autotolerancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede primero?
quien me lee solo este puntito, LT significa linfocitos T. Células presentadoras de antígenos. ¿Quién lee este punto? Los linfocitos T se activan tras el reconocimiento de autoantígenos plaquetarios en la Células presentadoras de antígenos. O sea que ya parte una desregulación inmune desde los linfocitos T. ¿Ok? Porque, fíjense, esta es la célula presentadora de antígenos. ¿Ya? ¿Qué tiene adentro? El antígeno. Una plaqueta que la procesó y sacó una proteína de esa plaqueta en su superficie y la unió en este receptor. Entonces, aquí viene el linfocito T, que el linfocito T, acuérdense de que tiene que reconocer antígenos que están dentro de la célula presentadora de antígenos, pero antígenos patógenos, ¿sí o no? Pero sin embargo el linfocito T ya es patógeno. Ahí estamos hablando que no solamente los linfocitos B están alterados, sino también los linfocitos T. Entonces, esos linfocitos T, fíjense, agarran y se unen a la célula presentadora de antígeno como si fuera un antígeno patológico, lo que estas células están presentando. Y se activan. Y una vez que se activan los linfocitos T, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién se acuerda cuando hablamos de sangre? ¿Se acuerdan de las funciones de los linfocitos T, de los linfocitos B, de los T helper, de los T citotóxicos? Por si acaso este es un T helper. ¿Qué sucede cuando el T helper se activa al unirse a un antígeno presente en una célula presentadora de antígeno? ¿Quién se acuerda? A ver. Son las que activan a las inmunoglobulinas, ¿no? Bueno, es verdad, una de su acción es activar al linfocito B, ¿no? Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Acuérdense que se llama... Frenar al antígeno. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué se llaman T helper? Yo sé que no. Helper significa ayudante, ¿no? Es famosa esta célula. ¿Por qué T helper? Porque ayuda a la demás célula. ¿Y cómo ayuda? Una vez que se activa, comienza a llamar. Una vez que se activa, llama a más linfocitos T que vayan a la zona y llama a linfocitos B que llaman a la zona. ¿Ya? Llaman a todos los linfocitos que vayan a la zona. Por eso, colaboradora, ayudante, helper. ¿Okay? Entonces, uno de los linfocitos que estamos viendo que fue a la zona es el linfocito B. Entonces, ¿se acuerdan que cuando el linfocito T está activado y interacciona con el linfocito B, ¿qué hace? Que el linfocito B se transforma en célula plasmática y comienza a secretar ¿qué cosa? Inmunoglobulinas. Inmunoglobulina. ¿No ves? Entonces, perfecto. Entonces, fíjense acá. Ya el linfocito T entró en interacción con este linfocito B. ¿Y qué pasó? ¿Quién es el segundo punto? Alguien que no haya leído. Los linfocitos B producen Anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos con especificidad para lipoproteínas expresadas en plaquetas y megacaricitos. Entonces, ya dijimos que lo normal era que esas células plasmáticas comiencen a producir anticuerpos, pero anticuerpos que van a ir a protegernos, ¿no? A ozonizar microorganismos. Pero ¿qué sucede? Este linfocito B también es patológico y comienza a producir anticuerpos, pero anticuerpos de características autoinmunes. ¿Qué significa autoinmunes? Que se van a unir no a microorganismos, sino a antígenos propios, ¿cierto? ¿Ya qué antígenos propios? Glucoproteínas dentro de la superficie de plaquetas y de megacaricitos. Ya estamos viendo aquí estos anticuerpos que van a ir y se van a unir a quitar la plaqueta
La plaqueta tiene un receptor, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Glucoproteína. Glucoproteína L. 2B, 3A. ¿Ya? Y ahora, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan que era importante en la anterior clase entender la parte normal? ¿Quién se acuerda para qué sirve de forma normal la glucoproteína 2B3A en las plaquetas? Que se lo expliqué bonito incluso. Es en la Y esa, ¿no? ¿Cómo? Para activar el factor 10. ¿O no? No, ese factor es la coagulación. Ah, ¿Se acuerdan que le hablé así todo bonito? Que ustedes eran plaquetas y que había una fiesta y entraron todos en la fiesta. ¿Qué hicieron? No creo, si se lo expliqué así bonito. A ver, ya. A ver, así. Está el vaso sanguíneo, tiene una lesión, comienza a salir la sangre, se produce vasoconstricción, entonces por ahí están pasando las plaquetas. Y como ven que hubo lesión en el vaso sanguíneo y quedó expuesto, ¿qué cosa? El colágeno. El colágeno era como el chupete, el caramelo para las plaquetas que eran como hormigas, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con eso? Las hormigas, ¿qué va a hacer? Aprenderse al chupete. Eso es que lo que se llama adhesión plaquetaria, pero no pueden pegarse de forma simple, sino que necesitan un pegamento que se llama factor de von Willebrand. Pero esas plaquetas entonces van a quedar adheridas al colágeno, ¿cierto? Entonces son como hormiguitas que van a estar paradas en el colágeno, ¿cierto? Paradas, adheridas. Para que estén paradas en ese colágeno necesitan piecitos, ¿no? Que son las glucoproteínas 1B, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces después, le dije, es como que ustedes fueran hormiguitas y entran a una habitación y si entran, van a una fiesta y en esa fiesta lo primero que uno hace en una fiesta, bailar, ¿cierto? ¿Sí o no? Y hagan de cuenta que ustedes se acuerdan de su época que estaban en kinder, cómo bailaban los niños, agarradito de las manos, ¿cierto? Digamos que son así ustedes. Llegaron y se agarraron de las manos, ¿ya? Entonces, de nuevo vamos a ver esas hormiguitas paradas sobre el colágeno con su piecito que se llama glucoproteína 1B y que agarran y comienzan a agarrarse de las manos entre todas para formar la agregación plaquetaria. Para eso se unen de las manitos. Esas manitos, ¿se acuerdan que le dije que se llaman glucoproteína? 3A. 2B3A, ¿cierto? Eso le hice énfasis con ustedes que se agarraron de la mano. ¿Con qué? Las manos, glucoproteína 2B3A. ¿Qué sucede? Tampoco pueden agarrarse directamente de las manos. Necesitan un pegamento también que se llama fibrinógeno y factor de von Willebrand. ¿Ya? Entonces, esta glucoproteína que lo que sirve normalmente es para unir una plaqueta con otra y realizar la agregación plaquetaria. Aquí está siendo atacada. ¿Y quién se le está uniendo? ¿Otra plaqueta? No. ¿Quién se le está uniendo? Anticuerpo. Entonces va a quedar este anticuerpo unida a la plaqueta. Y entonces, cada vez que hay un antígeno anticuerpo unido, ¿qué se llama ese mecanismo? Comienza con O. Oxo. Ay, no. Oxoni. No me acuerdo. ¿No has llevado inmunología, fisiología? Fisiología. Oxonización, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con algo oxonizado? Algo oxonizado significa que cuando van a ir y van a interactuar con un macrófago, ya sea del vaso o del hígado, el macrófago va a decir, hay algo oxonizado. Y es obvio que si algo está oxonizado es algo que se debe destruir. Porque ese anticuerpo, la función es oxonizar a microorganismos, no a plaquetas. Entonces, esos receptores se van a unir
Este se llama receptor FC. ¿Por qué? Porque se va a unir a esta región FC del anticuerpo. Pero ese anticuerpo está unido a la plaqueta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El macrófago va a fagocitar, se va a comer, va a destruir esa plaqueta. ¿Está entendido? Entonces, ¿quién me lee este punto? ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en esto? Porque si ustedes entienden bien la fisiopatología, van a entender muy bien el tratamiento. Van a deducir el tratamiento. Entonces, ¿quién me lee esto? Pero agarren, participen, porque para que terminemos rápido nos quedemos hasta las 6, 7 y el mismo tema. Mientras más rápido ustedes lean, entonces vamos a avanzar más rápido. ¿Quién me lee este punto? Las plaquetas circulantes unidas a autoanticuerpos son eliminadas por los macrófagos a través de sus receptores FC. Ahora entienden, ¿no? Receptores FC que se encuentran en los macrófagos que se unen a la región FC del anticuerpo, que está unido a su vez a esta glucoproteína 2B3 que forma parte de la superficie de ¿quién? De la plaqueta. ¿Te has entendido hasta acá? Cierto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Este linfocito B reactivo, célula plasmática reactiva, produce anticuerpos también contra los megacariocitos, pero en esta ocasión contra otro antígeno que se llama glucoproteína 1B59, ¿no? Entonces, ¿quién se acuerda de la glucoproteína 1B plaquetaria? Ya leí ahorita. ¿Cómo qué? La 1B. Exactamente, perfecto. Los piecitos, ¿para qué sirven? Para la adhesión plaquetaria. Acuérdense que las plaquetas son fragmentos de megacariocitos, ¿cierto? Por lo tanto, los megacariocitos también van a tener esos antígenos. Entonces, el megacarcito tiene esta glucoproteína 1B, entonces este anticuerpo está dirigido a la glucoproteína 1B que están en los megacariocitos. Se unen y ¿cuál es la consecuencia? ¿Quién me lee aquí en este punto? Los autoanticuerpos, ¿alguien que no haya leído? Los autoanticuerpos producen la capacidad de los megacariocitos para producir plaquetas y promueven la apoptosis. Es decir, que promueven la apoptosis, es decir, que los pobres megacariocitos van a comenzar a morirse. Y en segundo lugar, hacen que estos megacaricitos no puedan producir plaquetas. Y si uno lo ve en el mielograma, uno lo ve en el microscopio, cuando son normales los megacaricitos se ven con un borde deshilachado y uno lo ve que están saliendo plaquetitas. Pero en esta enfermedad uno ve bordes lisos, ¿no? Y este es uno también de los patrones que el hematólogo dice, no están produciendo plaquetas. No están produciendo plaquetas, es que están siendo atacados por estos autoanticuerpos y también nos da énfasis del diagnóstico de esta patología. ¿Ya? Ahora, sigamos viendo. ¿Qué es lo que dice un aumento de la apoptosis? Que significa muerte de los megacaricitos, por lo tanto va a haber una disminución de plaquetas y también una disminución de megacaricitos. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de esta trombocitopenia desde el punto de vista regulatorio? ¿Qué va a pasar con el hígado cuando detecte esa trombocitopenia? Va a tratar de compensar y aumentar la producción de plaquetas. A través de la síntesis de la trombopoietina. Perfecto, ¿no? Entonces, aumenta la síntesis de la trombopoietina, esa trombopoietina va a ir a la médula ósea y ¿con quién va a interaccionar? ¿Con qué célula la médula ósea? Se va a unir a receptores de quién? ¿Se acuerdan? La diapositiva que les mostré, ¿no? Se une a esos receptores y activa todas esas señales de segundo mensajero que van a ir al núcleo y van a inducir proliferación de los megacaricitos y aumento de la producción de plaquetas, ¿cierto? Entonces, va a inducir proliferación de los megacaricitos. Por lo tanto, si ustedes le hacen un aspirado medular a este paciente y ven la médula ósea a nivel de microscopio y este es un mielograma, lo más lógico que uno dice, hay un momento de la apoptosis, va a haber este sistema, los megacaricitos van a estar disminuidos en cantidad, ¿no? Pero sin embargo uno ve una hiperplasia
intensa, altísimos megacarocitos, una hiperplasia importante. ¿Por qué? Con la estimulación de la trombopoyetina liberada a consecuencia de la trombocitopenia. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Hay hartos megacarocitos, pero uno aumentan, pero no pueden producir plaquetas. Entonces no sirve de nada que haya hartos megacarocitos, ¿ya? Porque no pueden producir plaquetas. Y las que se logran producir son destruidas en la sangre periférica a través de los macrófagos. ¿Han entendido todo? Sí. Ok. Solamente con esa diapositiva ya ustedes pueden entender, hasta lo que hemos avanzado hasta acá, cuáles son las manifestaciones clínicas y qué van a encontrar entonces y cómo lo van a poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, todas las demás las vamos a avanzar rápido, ¿ya? Entonces, fíjense, mecanismo, aumento de la destrucción por los macrófagos, desencadenada por linfocitos B autorreactivos, linfocitos T autorreactivos, ¿no? ¿Está entendido? Y una disminución de la producción de plaquetas, ¿por qué? Porque los megacarocitos sufren apoptosis. exactamente, y no pueden producir plaquetas porque están inhibidas por esos anticuerpos que tienen características autoinmunes. Presentación clínica, ya lo vimos. El resumen, esto se resume en esto. Síndrome purpúrico, que ya saben en qué consiste, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué dice acá? Hallazgo durante la realización del laboratorio de rutina. ¿Qué significa esto? El paciente está, que hay casos en los que no hay el síndrome purpúrico, como lo hemos comentado, y que el paciente está totalmente normal. ¿Por qué? Porque hay casos en los que tienen más de 100.000 plaquetas. Entonces no va a tener el síndrome purpúrico. ¿Y cómo se va a hacer el diagnóstico? Porque se hizo un hemograma por cualquier otro motivo y resultó de que en el hemograma, en el laboratorio, un hemograma está con trombocitopenia. ¿Ya? Entonces, aquí, paciente asintomático, porque está con más de 100.000 plaquetas. Aquí tiene manifestaciones de síndrome purpúrico, hemorragia epidemimucosa, ¿ya? Cuando se da la hemorragia grave, ya hemos visto que es menos de 30. 30.000. ¿Y cuál es la grave más temida? Hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal. ¿Qué le dije que sucedía en el caso de los niños? Antecedentes de infección. viral, infección respiratoria viral, Días 10 antes. generalmente 10 días antes, una semana a 10 días antes, o máximo 2 semanas. ¿Te has entendido? Sí. Ves que ya todo esto lo hablamos, ¿no? Ahora es todo repetición. Diagnóstico, de nuevo, repetimos, ¿qué va a haber en el hemograma? Trombocitopenia. Trombocitopenia. No, en el hemograma. Ahora, este es simplemente Por eso para, digo hemograma. para enfatizar algo que es común en la práctica clínica. Alguien estuvo conmigo cuando llegó una paciente con trombocitopenia y me mostró un hemograma hecho en Coulter, en la que dice que tenía unas 30.000 plaquetas y un conteo de plaquetas que se lo hizo en un laboratorio de afuera y decía que tenía 180.000 plaquetas. ¿La normal? Debe ser, pero no la pillo. Creo que sí, estuvimos nosotros. ¿No es? Y que siempre le sucede eso, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan por casualidad por qué le sucede eso? Porque tenía un mal diagnóstico, o sea, creo que estaba diagnosticado con anemia hemolítica y era otra cosa. Y era eso. ¿No te acuerdas? ¿No era porque también... ¿Por qué? ¿No era porque presentaba cirrosis hepática, doctora? No. Entonces, Lo que estoy preguntando por qué en el Coulter tenía trombocitopenia y en conteo de manual de plaquetas tenía plaquetas normales. ¿Fue con nosotros? Y aquí está la palabra pseudotrombocitopenia. Entonces fue con otro grupo porque tengo la seguridad 100% de que si fue con ustedes se acordarían. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A veces cuando se le toma una muestra de sangre y se utiliza el tubo RTA, que es el tubo normal que se utiliza para la toma de muestra para el hemograma, entonces a veces las plaquetas se pegan a los leucocitos y es lo que se llama satelitismo leucocitario. Se pegan, está aquí el leucocito y se pegan lleno de plaquetas. Entonces, esas plaquetas pegadas no son contadas por el Coulter. Entonces, lo que sale como resultado es una trombocitopenia falsa, ¿ya?
inducida por el anticoagulante. Entonces, por eso ¿cómo se denomina pseudotrombocitopenia? Que significa falsa trombocitopenia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo envía, hay dos formas de hacer. En la caja petrolera, lo que se hace es tomar otra nueva muestra del paciente, pero ya no se utiliza el ERTA como anticoagulante, sino el citrato. El citrato no hace que las plaquetas se peguen a los leucocitos como el ERTA. Entonces ya las plaquetas lo hacen en frotis, pero utilizando como anticoagulante el citrato, entonces hacen la cuantificación de las plaquetas, ¿ya? Otro método que se utiliza en otros laboratorios es el corte de plaquetas en cámara de Neubauer. Es decir, se agarra la muestra de sangre y con un reactivo se destruye todos los leucocitos, todos los eritrocitos, se los destruye, entonces van a quedar las plaquetas solitas. ¿Ya? Entonces, obviamente se han destruido los leucocitos, si es que tenían pegadas plaquetas, ya no existe, ya todas las plaquetas están como únicos a nivel de esa muestra de sangre. Entonces uno eso lo pone en una cámara, ¿ya? Y esa cámara lo ve en microscopio y puede hacer el conteo de plaquetas de forma manual, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso, cada vez que tengan un paciente con trombocitopenia, siempre hay que confirmar un conteo de plaquetas de forma manual, ¿ok? Entonces, es por eso que dice, también, porque dice el frotis, porque en el frotis uno va a ver si esa trombocitopenia tiene leucocitos anormales, como por ejemplo una leucemia, que sea trombocitopenia secundaria de leucemia, tiene eritrocitos normales, como por ejemplo ya vamos a avanzar eso, por ejemplo un síndrome hemolítico urémico, una púrpura trombocitopénica trombótica, que vamos a ver que los eritrocitos están deshechos, fragmentados, y además tiene trombocitopenia. Entonces ya solamente con el frotis vamos a tener el diagnóstico, ¿ya? Es decir, en resumen, eso es para un criterio de excluir otras causas de trombocitopenia, porque dijimos que era un diagnóstico por exclusión, ¿ya? En resumen, ¿qué es lo que hay que recalcar acá? Diagnóstico, trombocitopenia. ¿Ya entendido? Sí, Otra característica. Mira la grama. Sí, me necesito la verdad que tanto hablar. ¿Quién me lee, por favor? Microgramas, sistema megacardiopoético. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Sí. La trombopoietina, estimula los megacarocitos y esos aumentan en cantidad. Fíjense como si quieran, los megacarocitos son las células grandes. Aquí, esta, acá, esta, ¿ves? Sí. Todas estas. Y aquí, como es a mayor aumento, son estas de acá. Entonces, ustedes van a ver un paciente que tiene una trombocitopenia, solamente el paciente está asintomático, ¿no? Y solamente tiene síndrome purpúrico o no tiene nada, si tiene más de 100 plaquetas, una hiperplasia del sistema megacariopoético y sin evidencia de que ustedes están encontrando células leucémicas, blastos, metástasis de cáncer renal. Entonces es una trombocitopenia inmune primaria, ¿ya? Está recontraentendido, ¿no? Entonces ahora nos vamos al tratamiento. ¿Cuál es la meta del tratamiento? Prevenir hemorragias. Por lo tanto, si nuestra meta es prevenir hemorragias, ¿ustedes le van a dar un tratamiento a una persona que tenga 120.000 plaquetas? No. No, porque esa plaqueta no va, pero este paciente no tiene una predisposición para hemorragia. ¿Ya? Entonces, mantener plaquetas por encima de ¿cuánto? 200.000. 20.000. Lo ideal es mantener plaquetas por arriba de 50.000, pero por lo menos más de 20.000, por lo menos, ¿ya? Y mejorar la calidad de vida. Obviamente, imagínense ese paciente que parece sangrando, ustedes le van a mejorar la calidad de vida, sobre todo en los niños que quieren jugar y que por lo tanto la madre le va a poder jugar porque cualquier golpecito se va a tener una hemorragia intensa, ¿no? Imagínense un golpe en la cabeza y va a tener una hemorragia intracraneal. Por lo tanto, el tratamiento está enfocado también a mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Los corticoides, ¿no? Entonces, ¿cuál le vamos a dar?
Hay dos escuelas. Yo la que uso es esta de acá, prednisona. Prednisona. Término medio, 1, 0,52. Yo utilizo 1, término medio. 1 miligramo por kilo por día. Paciente que pese 60 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? 60 miligramos. Por lo tanto, se lo vamos a dar, generalmente se lo dividimos en dos dosis, 30 y 30. Uno a las 7 de la mañana y otro a las 2 de la tarde, para respetar el ciclo circadiano del cortisol. ¿Ya? ¿Entienden, no? Sí. Entonces, hasta esta dosis, que es una dosis alta, ¿hasta cuánto tiempo máximo se lo vamos a dar? Hasta 4 semanas. 4 semanas. Si después de 4 semanas, es decir, 28 días, el paciente sigue con trombocitopenia, no hay criterio de seguir dándole la misma dosis. Significa que no respondió a los corticoides. Y ya. Pero hay que ir bajándosela la dosis de forma progresiva, porque si la bajamos de forma brusca, que va a producir una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Por esta cuestión de los corticoides, que ya la glándula suprarrenal va a dejar de producir cortisol porque le están dando corticoides, ustedes suspenden bruscamente y ya, está insuficiente. ¿Ya? Entonces, digamos que las plaquetas se normalizaron a la semana. No esperan la 4ª semana para disminuir las dosis, sino a la semana comienzan a disminuir. Si se les normalizó a la 2ª semana, uno comienza a disminuir, ¿ya? ¿Hasta cuándo espera? 28 días. ¿Está entendido? Sí. Hay otra escuela que en vez de utilizar prednisona, usa la dexametasona. ¿Y cómo lo da? 40 miligramos por día, por vía oral, por 4 días. Es decir, un ciclo de 40, 40, 40 y 40 por día. Ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Y cada 4 semanas. Es decir, que se le da durante 4 días y se espera. Si después de eso el paciente normalizó su plaqueta, ya. Pero si no normalizó, dentro de 2 semanas le damos otro ciclo. ¿Hasta cuántos ciclos en total? 4 máximo. ¿Entienden? Generalmente sea 2, 3 o 4. ¿Está entendido? Ok. Entonces, ¿qué pasa si ese paciente está con una trombocitopenia severa y ustedes quieren que está ingresado y ustedes quieren, digamos, que producir un efecto un poco más rápido, en vez de dárselo por vía oral, la prednisona se lo van a dar por vía endovenosa, que es la metilprednisolona. Le pueden dar 1 gramo, se lo pasan 1 hora por día durante 3 días, como para, porque es una buena dosis de corticoides, y al 4º día ya lo pasamos a prednisona a 1 miligramo por kilo por día. ¿Ya? ¿Está entendido, no? Sí. Cuando empieza a uno ver el aumento de la plaqueta, no es ese ratito. 3, 4 días, a veces a la semana, recién empieza a ver el aumento de la plaqueta. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí. Entonces, fíjense, pero ¿qué sucede? Yo sé que lo estaban pensando en que 3 a 4 días, si el paciente está con una trombocitopenia severa, ha llegado ese paciente con una hemorragia digestiva intensa o una hemorragia intracraneal, ¿vamos a esperar este tiempo? No. Entonces le vamos a dar tratamientos más rápidos, que es la inmunoglobulina G endovenosa. Porque, ¿qué es lo que hace este medicamento? Inmunoglobulina es un anticuerpo monoclonal, pero ese anticuerpo va a ir y se va a unir a los receptores FC de los macrófagos. ¿Se acuerdan cuáles eran los receptores FC de los macrófagos? Sí. ¿Todavía se acuerdan? Sí, hace rato habló. Entonces, va y se une a esos receptores FC de los macrófagos y entonces ya no va a haber espacio para que las plaquetas se unan a esos receptores. Sí. Entonces, no va a haber fagocitosis, no va a haber destrucción plaquetaria, ¿no? Y entonces, van a comenzar a aumentar la plaqueta. Fíjense, ya 24 horas, un día, fíjense aquí, de 3 a 4 días, a 1 o 2 días. ya comienzan a aumentar la plaqueta. Ahora, ¿qué es lo bueno también de la inmunoglobulina G endovenosa? Y ahora ustedes van a pensar, imagínense, ese
el paciente está destruyendo su plaqueta, ¿cierto? Entonces llega con una trombocitopenia severa, que es lo primero que se le ocurre a alguien, algún médico, ante un paciente que está sangrando y que tiene una trombocitopenia severa, como tratamiento inmediato. Transfusión, ¿cierto? Transfusión de plaquetas, lógico, ¿no? Pero ¿qué sucede en este paciente? Ustedes le transfunden plaquetas, ¿y qué va a pasar? Se van a destruir. Se van a destruir. Si ustedes destruyeron sus propias plaquetas, ¿ustedes creen que no van a destruir las ajenas? Sí. Mucho más. Es como si le estuvieran pasando suero fisiológico a ese paciente, no le va a hacer nada, no va a haber un momento de goteo de plaqueta. Nada. ¿Ya? Es más, es como echar leña al fuego, lo van a inmunizar más al paciente, van a producir ese paciente más autoanticuerpos. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué sucede? Si ustedes entonces le pueden poner inmunoglobulina G endovenosa que va a bloquear los receptores y tras que termine de pasar inmunoglobulina G, le transfunden la plaqueta al paciente. Porque esa plaqueta no va a poder ser destruida porque los receptores de los macrófagos, es decir, como que le van a tapar la boca a los macrófagos para que no pueda comerse las plaquetas ni propias ni transfundidas. ¿Me entiendes? Sí. Está entendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Que también se puede usar, yo nunca lo he utilizado, no lo uso, y si se utiliza es poco, y solamente cuando no hay inmunoglobulina G disponible, es la inmunoglobulina anti-D, ¿ya? ¿Quién se acuerda para qué se utiliza la anti-D? Ya han avanzado en pediatría, ¿no? Sí. Cuando avanzaron en eritroblastosis fetal, pediatría. Sí, avanzamos. ¿Qué se le da a la mamá? Oxitocina. Como vacunita, ¿no ves? Que se le pone. ¿No? Un plástico. Ya. Les explico. Sucede que en la eritroblastosis fetal, ¿por qué se produce? Porque la mamá es O negativo. Y el feto es O positivo. Y el feto es O Positivo. positivo. Entonces, la mamá produce anticuerpos anti-T, porque el antígeno que tiene en la superficie del eritrocito de ese feto es el antígeno T. Las personas que tenemos el antígeno T somos positivos, si no tenemos el antígeno T somos negativos, ¿ya? Entonces, la mamá produce anticuerpos contra ese antígeno D, ¿ok? Ese anticuerpo atraviesa la placenta, se une a los eritrocitos del feto y se produce una hemólisis, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Se le da el anti-D, ¿con qué objetivo? Que este anti-D se va a unir a qué antígeno. Aquí está diciendo, anti-D. ¿A qué antígeno se une? Al D. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que durante el embarazo existe una mezcla de la sangre del feto en la placenta con la sangre materna, ¿cierto? Y se va oxigenando todo eso, ¿no ves? Entonces, ahí entonces la mamá está entrando en contacto con la sangre fetal. Entonces, ¿qué sucede si uno le administra esta anti-D? Estos anticuerpos entonces van a ir a esos eritrocitos que han pasado de la sangre fetal a la circulación materna. Estos anticuerpos van a unir ese antígeno D, ¿no? Como que va a tapar esos antígenos D de esos eritrocitos fetales que están circulando en la sangre materna por todo el cuerpo, porque algunos pasan de la placenta a la sangre materna, y va a prevenir, ¿qué cosa? La inmunización. Va a prevenir que los linfocitos de la mamá capten ese antígeno extraño y produzcan anticuerpos. ¿Por qué? Porque ese antígeno extraño va a estar tapado por este anticuerpo. ¿Entiendes? Sí. Entonces la mamá no va a producir anticuerpos y se va a quedar la hemólisis, ¿ya? Entonces ese es más o menos el mecanismo que nosotros queremos en este paciente. Entonces, por ejemplo, viene un paciente que está con una trombocitopenia severa, está sangrando, tiene una hemoglobina, por ejemplo, de 14, 15 hemoglobinas ese paciente, es del grupo O positivo, ¿ya? Ustedes agarran y le dan este medicamento. ¿Por qué? Aquí, ¿quién lo lee?
Ocupa los receptores Fc de macrófagos con eritrocitos cubiertos con anti-D. Perfecto, entonces, este anticuerpo que ustedes le están dando a estos pacientes, va a ir y se va a unir al antígeno D de sus propios eritrocitos, porque ese paciente le dije de que es O positivo, ¿no? Sí. Se va a unir a sus propios antígenos de sus propios eritrocitos. Entonces, el eritrocito de esa persona va a estar con ese anticuerpo en su superficie, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, cuando ese eritrocito con ese anticuerpo pase por los macrófagos, ¿qué va a hacer los macrófagos? Va a decir, estoy detectando algo que está ozonizado, ¿cierto? Sí. Y se va a unir al eritrocito con ese anticuerpo, ¿cierto? Sí. ¿Qué receptores? Los receptores Los FC de los macrófagos se van a unir a ese anticuerpo con eritrocito. Y de esa manera va a estar ocupado, ¿ya? Y si está ocupado, va a haber entonces de forma que las plaquetas del paciente se unan a estos receptores que están ocupados. No. No, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el efecto colateral? Hemólisis. Hemólisis. ¿Ya? Ustedes están induciendo una Una hemólisis. hemólisis. Solamente entonces por eso le van a dar a personas que sea uno del grupo O positivo porque tienen antígeno y número 2 que tienen una buena hemoglobina porque la hemoglobina del paciente va a bajar. ¿Ya? Pero su plaqueta va a subir. Si le da a un paciente con anemia, baja más la hemoglobina, por eso está contraindicado. ¿Entienden? Sí, doctor. Perfectamente, ¿no? Ahora, estos dos medicamentos de urgencia duran poquito, por eso solamente mientras se espera ¿cómo se llama? El efecto de la prednisona, de los corticoides que tardan más. Esta es la última diapositiva por si acaso, así que tranquilo. Ahora, Rituximab. digamos que el paciente se le hizo, ustedes tienen ese paciente, llegó, no necesitó inmunoglobulina llena de urgencia, tranquilo, está tranquilo, ¿cierto? Sí. 3 minutos más. Sí. No necesitó tratamiento de urgencia, le dieron la prednisona o dexametasona, pero pasó 28 días, no hubo respuesta. Otra semana más y no hubo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Bolivia y en Latinoamérica? Es lo que yo hago con el paciente. De cambio, le doy otro inmunosupresor, ya sea azatioprina, que es han visto en la caja petrolera, ¿no ves? Le indico azatioprina, que es otro inmunosupresor, o micofenolato, ¿no? Ya, para que eso logre aumentar un poco las plaquetas. Nada. Pero, digamos que ya no hay efecto, está en otro país, y directamente no hubo efecto al corticoide, o acá tampoco hubo efecto ni a los corticoides ni a esos inmunosupresores, entonces recurren ¿a qué? Al Al rituximab. ¿Por qué? Porque el rituximab en estas ocasiones es un anti-CD20. El CD20 está en la superficie de ¿qué célula? De los linfocitos B. Linfocitos B. ¿Cuáles son los villanos que están produciendo que están produciendo unas balas que atacan a la plaqueta? Los linfocitos B que están produciendo esos anticuerpos, ¿no? Entonces, ustedes están atacando a esos linfocitos B, están destruyendo esos linfocitos B. Por lo tanto, al destruir al agresor, obviamente, la plaqueta va a aumentar. Van a aumentar. Van a ser, entonces, bombardeada por esos anticuerpos, ¿cierto? Efecto colateral, obviamente, linfopenia. La linfopenia Inmunodepresión. va a tener como consecuencia infecciones, ¿cierto? Ok, ya. Te da una dosis por semana durante 4 semanas. Vean, ¿qué es lo que se hacía antes? ¿Están escuchando, cierto? Cierto. ¿Qué es lo que se hacía antes cuando no había el rituximab? O aquí está algo increíble. Ahora todos los seguros de salud tienen rituximab, la Caja Nacional, la Caja Petrolera, todos dan rituximab. Pero ¿qué sucede en un hospital público? Hospital Zamora, los pacientes se lo tienen que comprar el rituximab. Y entonces se recurre a algo que se recurría antes cuando no se tiene rituximab, que es la Lumpectomía. porque todos se están destruyendo En el vaso. En el vaso, sobre todo en el exactamente. vaso, en segundo lugar El hígado. sobre todo en El vaso. Yo antes pensaba decir, yo dije, bueno, lo voy a quitar de la diapositiva porque tenía algo totalmente del pasado, ¿no?
totalmente. Agonista. Pero en el último congreso el año pasado que La asistí, trombopoyetina. resulta que en toda Latinoamérica se sigue utilizando la esplenectomía. En toda Latinoamérica se sigue utilizando la esplenectomía precisamente por el costo del rituximab, ¿ya? O sea que sigue vigente. Ahora, vamos, ¿qué es lo actual? Estoy hablando de actual porque estos medicamentos se utilizan, ya, están atendiendo, porque si atienden ya vamos a acabar. Estos medicamentos se han utilizado a partir de la era del COVID. ¿Qué sucedió en el COVID? El COVID, imagínense una persona que tenga una trombocitopenia, ustedes le den corticoides que producen inmunosupresión. Imagínense si se enferma de COVID, ¿qué va a pasar con esa persona? No hay forma que salga, se muere. Entonces, ¿qué sucede? Comenzaron a ver alternativas que no sean inmunosupresores, porque hasta ahorita todos son inmunosupresores, los corticoides, ¿no? El rituximab. Ahorita. Imagínense una esplenectomía, matan al paciente en la era de COVID. Sí, Entonces ¿verdad? comenzaron a utilizar los análogos de la trombopoyetina. Análogos de la trombopoyetina. Entonces, el que hay romiplostim, el trombopac, avatrombopag, el que hay en Bolivia es el trombopac, que se da una dosis de 50 miligramos por día, como dosis intermedia, pero puede ser 35-75, ¿ya? Entonces, de esa manera, eso no va a curar al paciente, pero va a inducir la producción de las plaquetas por unidad de pército y de esa manera aumentar el control de plaquetas, no con el objetivo de que se normalicen las plaquetas, sino que por lo menos suban a más de 50 y mantenerlo hacia el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, actualmente en otros países, esto ya es de primera línea. Aquí todavía. Bueno, ¿han entendido todo? Sí. ¿Hicieron lista? Sí. Faltó. ¿Dónde está la lista? Ahí la tengo. ¿Quién? ¿Dónde está mi tiña? Sí, está.